Y ya es este fin de semana la pelea más grande de la década, no es exageración. Vaquero Navarrete contra Sugar Núñez, abróchense los cinturones porque este va a ser un trompote. En este video les voy a dar toda la información que necesitas saber, te voy a decir quién va a pelear en la cartelera, vamos a ver la cartelera completa, la vamos a analizar, les voy a decir en qué plataformas y a qué hora empieza la cartelera, donde la puedes ver, todos los detalles te los damos aquí sin paja y directo al grano. Al final del video te daré mi pronóstico final de todas las peleas y leeremos algunos de sus comentarios. Les recuerdo que mi hermano y yo haremos la narración en vivo de Vaquero contra Sugar, por eso es bien importante que antes de seguir con este video, si aún no estás suscrito al canal, suscríbete a Richie Vlog en este momento para que YouTube te ponga bien al tiro de nuestra narración en vivo y que no te la pierdas. Vaquero Navarrete contra Eduardo Sugar Núñez. Vaquero es el campeón mundial de la WBO de los Superpluma y Eduardo Sugar Núñez el campeón mundial IBF. Una pelea por la unificación. El que gane será proclamado el nuevo rey del boxeo mexicano. La pelea es este sábado por la noche, 28 de febrero, en el Desert Diamond Arena de Glendale. Y para los que me preguntan en dónde ver este tiro, les comento que la pelea la puedes ver por DAZN, la puedes ver también por ESPN Knockout y la puedes ver diferida en Box Azteca a las 11 de la noche, pero eso es bien gacho. Ver las peleas diferidas está bien feo. A mí nunca me ha gustado ver peleas diferidas, pero si no quieres pagar por ver el tiro, ni quieres ver la diferida, entonces te invitamos a que te eches la narración en vivo con mi hermano Richie y con tu servidor este sábado por la noche. Y ahora vámonos a los horarios. En hora del centro de México, las preliminares empiezan a partir de las 7 de la noche y la pelea de Sugar Núñez contra Navarrete es aproximadamente a las 9:15 de la noche. Esto puede variar, la puedes ver por DAZN, por ESPN Knockout, por TV Azteca diferida o echarte la narración en vivo con nosotros. Una cartelera que está muy buena, fíjense, está llena de mexicanos y de mexicanos contra mexicoamericanos, está muy buena. En la coestelar tenemos un super tirazo, una verdadera prueba de fuego para Abel el Mono Ramos. Mono Ramos va de coestelar, la pelea será en los pesos welter. Mono Ramos tiene un récord profesional de 28 peleas ganadas, 6 de ellas por nocaut, 3 empates. Mexicoamericano se va a enfrentar a un invicto muy arropado por las gargantas grandes del boxeo norteamericano. Se trata de Tamir Smalls, de 26 años, un peleador con un estilo muy similar al de Shakur Stevenson, pero con una pegada muy buena, muy fuerte. Tiene un récord profesional de 16 peleas ganadas, 11 de ellas por nocaut, es de Filadelfia y es el favorito. Mi pronóstico para este tirazo es que gana Tamir Smalls, está demasiado bien protegido, creo que le gana al Mono Ramos por decisión dividida. A mi parecer el Mono Ramos pelea mejor en superligero que en welter, no creo que le gane a Tamir. Pero el que sí gana y por nocaut es el general Emiliano Vargas, el hijo de la leyenda el Feroz Vargas, pelea contra un argentino. Mi pronóstico es que Emiliano Vargas noquea al argentino. El general es mexicoamericano, habla muy bien el español, tiene 21 años con un récord profesional de 16 victorias, 13 de ellas por nocaut, invicto, y se enfrenta al argentino de 29 años, Augusto Ezequiel Quintana, con un récord de 22 ganadas, 13 de ellas por nocaut, tiene 2 derrotas, una por nocaut y un empate. La pelea es en superligero. El general Vargas viene de ganarle angustiosamente por decisión unánime a Jonathan Montrell en una pelea donde Montrell no entregó nada fácil, no se entregó Montrell. El argentino nunca ha salido a pelear fuera de su país y considero que Emiliano Vargas por experiencia y por calidad le va a ganar con facilidad si sale bien concentrado y decidido a noquear. Knockout del general Vargas en el round 9 en una pelea pactada a 10 rounds, ese es mi pronóstico. Pelea también el mexicano Arturo Popoca en los pesos super gallo. El mexicano es de Michoacán, tiene un récord profesional de 17 peleas ganadas, 9 knockouts y un empate. Vi algunos videos de este mexicano y es un prospecto muy bueno a seguir. Tiene 25 años, es muy rápido, es un fajador contragolpeador técnico muy bueno. Me gusta su estilo y creo que el mexicano noquea al mexicoamericano Jordan Martínez. Jordan Martínez es de Phoenix, Arizona, tiene 23 años, le dicen el moreno, está invicto, con un récord profesional de 16 peleas ganadas, 15 de ellas por nocaut, un récord impactante, pero el mexicano tiene mejor técnica, tiene buen aguante y creo que el mexicano va a dar la sorpresa y va a noquear a Jordan Martínez.
También pelea en esta misma cartelera otro mexicano, se llama Oscar Álvarez Guerrero. Tiene 22 años, de Ciudad Obregón, Sonora, con un récord profesional de 14 peleas ganadas, 12 de ellas por nocaut. Tiene 2 derrotas, una de ellas por nocaut, y se enfrenta al mexicoamericano Trini Ochoa, quien está invicto y tiene un récord profesional de 21 peleas ganadas, 9 de ellas por nocaut. Tiene 27 años, es de Arizona, y voy a que el mexicano noquea al mexicoamericano antes del round 7. Una cartelera, como puedes ver, muy buena, llena de sangre azteca. Va a ser una cartelera violenta, se los garantizo. Y el plato fuerte, pues ya saben que es Vaquero Navarrete contra Eduardo Sugar Núñez, que miren que esta va a ser la pelea del año, y eso que apenas comienza, Vaquero Navarrete, el campeón mundial superpluma de la WBO, tiene un récord profesional de 39 victorias, 32 de ellas por nocaut, 2 derrotas y un empate. Tiene 31 años, es de San Juan Citaltepec. Su última pelea ante el filipino Charlie Suárez fue un no contest. A Oscar Valdés le ganó por nocaut y le ganó por decisión. El Sugar Núñez es el campeón de la IBF en los superpluma, tiene 28 años, con un récord profesional de 29 victorias, una derrota. Es de Los Mochis, Sinaloa, entrenado por los legendarios Cochules, y mi pronóstico es que Sugar Núñez le gana al Vaquero Navarrete por nocaut. La pelea está a 12 rounds. Sugar Núñez es un peleador de 12 rounds. Vaquero Navarrete ya le cuesta mantener el ritmo de llegar a los 12 rounds como empezó. Le cuesta mucho. Vaquero está muy lastimado, está muy gastado. Sugar Núñez viene en ascenso y creo que el Sugar Núñez noquea al Vaquero Navarrete y que esta pelea se puede convertir en una trilogía. Ese es mi pronóstico. ¿Estás de acuerdo conmigo? Quiero leer tu pronóstico aquí en la cajita de comentarios, y si te gustó este video y valoras nuestro trabajo, si valoras nuestro esfuerzo, apóyanos con tu super thanks aquí en la cajita de comentarios, te lo agradecería mucho. Ya tenemos activado el botón de super gracias, de super thanks. Dale click a ese botón que tiene el signo de dinero dentro de un corazón y apóyanos a partir de 20 pesos. Cada peso, cada dólar lo usamos para pagar los pagos por evento y para pagar herramientas que nos sirven para que podamos hacer nuestro contenido. Muchas gracias a nuestros suscriptores que nos comentan frecuentemente. Le mandamos un saludo sobre todo a Rosa, quien está muy emocionada por el tiro de Vaquero contra Sugar. Un saludo, Rosa. Un saludo también muy especial a Dani Martínez 1689. Dice: saludos, Richie, eres la mera verdura del caldo con tus videos. Gracias, Dani, ustedes son la mejor comunidad de YouTube. La mejor gente está con nosotros aquí en Richie Vlog. Saludos también a Aldair Tirado. Opina que quiere ver a Russell contra Pitbull. Gracias por tu comentario, Aldair. Muchas gracias por su apoyo, por sus supers, por compartir los videos, por sus likes. Un saludo a los miembros también de nuestro canal y un abrazo a mi familia, en especial a mi hermano Richie por ser mi socio aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.